tercer clase de sistemas ácido-base, ¿sí? La primera clase nosotros habíamos hecho todo un repaso muy grande de lo que eran los conceptos previos, ¿sí? Por conceptos previos estábamos hablando de qué era un ácido, qué es una base, estábamos hablando de qué es el pH, de qué manera se manifiesta, en qué clases de sistemas lo podemos medir y fundamentalmente las descripciones desde el punto de vista de la química cualitativa de esos sistemas ácido-base. Dentro de esas descripciones es que tenemos la descripción desde el punto de vista de la conservación de la masa, que es el balance de masa, y la conservación de la electroneutralidad de la materia, que es el balance de carga. Luego tuvimos una segunda clase donde lo que hicimos fue presentar lo que es una clase de sistema y de estudio sistemático de los equilibrios ácido-base desde el punto de vista cuantitativo. Cuando estamos hablando desde el punto de vista cuantitativo, ya no estamos hablando de un ácido o una base por sí solos generando un sistema, sino cuando estos dos sistemas reaccionan para poder cuantificar de alguna manera. O sea, que estamos hablando de neutralizaciones. Desde el punto de vista del estudio de sistemas ácido-base, cuando estamos hablando de lo cuantitativo, usualmente estamos hablando de sistemas de neutralización. O sea, ¿con qué nos referimos a una neutralización? A la reacción básica de neutralización. Ácido más base, que me da sal más agua. Esa es la reacción básica, ¿sí? Y esta reacción va a ser nuestra base sobre la cual vamos a estar estudiando. Entonces, una forma muy útil de estudiar qué es lo que ocurre a lo largo de una neutralización es representar esta clase de sistemas por medio de una curva de titulación. Una curva de titulación es un gráfico donde yo voy a estar midiendo el pH en el sitio donde tengo el analito, o sea que en este caso va a ser el pH en el Erlenmeyer, en función del volumen medido en mililitros, pero no el volumen del analito, es el volumen del titulante, o sea, lo que mido en la bureta. Acá estamos hablando del pH en el sitio donde tengo el analito, y acá estamos hablando del volumen en el sitio donde tengo el titulante. ¿Sí? Y lo que habíamos descrito la semana pasada era una curva de titulación, ácido fuerte, base fuerte. Y lo que yo les había dicho es que esta clase de nomenclatura me está diciendo que el primero siempre es el analito y luego del otro lado de la barra pongo el titulante. ¿Sí? Está como rara la luz, a ver si ahí lo mejoro un poquito. Me estoy dando sombra yo misma, por eso es que acá se ve un poquito más oscuro. ¿Se llega a ver bien?
¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Cuando yo tengo un sistema ácido fuerte, base fuerte, la curva de titulación la estudiamos en el simulador la semana pasada. Es de un estilo así, donde yo tengo al principio un incremento leve de pH, tengo un salto muy pronunciado y luego tengo un incremento leve de pH. En la primera actividad, que era la actividad cualitativa, lo que ustedes tenían era que poder decir cómo estaba compuesto el sistema en los 4 puntos fundamentales de una curva de titulación. ¿Y por qué hablamos de 4 puntos fundamentales? Porque siempre, independientemente de cuál sea la curva, o sea, quién sea el par analito titulante, independientemente de si estamos en ácido base, en redox, en precipitación, no importa, siempre vamos a estudiar 4 puntos. Y los puntos son el punto inicial, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Estos son nuestros 4 puntos de trabajo. Siempre, para cualquier titulación, independientemente de si yo estoy hablando de un sistema ácido-base, redox, complejos, lo que sea. Fíjense que así, tal cual, esto es información básica y fundamental de la cuantitativa. Voy a tener una curva de titulación donde acá va a variar la variable que yo esté midiendo en función de qué clase de titulación sea. La titulación siempre la voy a describir como analito barra titulante. En el eje de las ordenadas mido la variable del analito, puede ser pH, potencial, lo que sea, no importa. En el eje de las abscisas voy a medir el volumen del titulante y los 4 puntos que voy a estudiar desde el punto de vista teórico son el punto inicial, qué es lo que pasa antes del punto de equivalencia, qué es lo que pasa en el punto de equivalencia y qué es lo que pasa después del punto de equivalencia. Los 4 puntos son los mismos siempre. Por eso vamos a estar todo el año trabajando sobre sistemas de este estilo. Esto es hiper relevante. Son 4 puntos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estoy en sistemas donde tengo un ácido y una base? La reacción de neutralización es la misma siempre. Esta reacción vale en absolutamente todos los puntos de la curva. ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién está en exceso y quién está limitando la reacción? ¿Sí? Entonces, pensemos, le voy a poner número, ¿sí? Y supongamos que yo tengo un sistema donde estoy titulando. Un sistema donde estoy titulando. ¿Qué ácido quieren que titule? ¿Sí? Vamos a poner que el ácido es el analito. Clorhídrico. Bien, ácido clorhídrico. ¿Con qué? ¿Con qué base? Hidróxido de sodio. Qué aburrido, che. Siempre lo mismo. Bien, esto me va a dar cloruro de sodio más agua. Primera cuestión, la ecuación tiene que estar siempre balanceada, ¿sí? Todavía estamos trabajando con sistemas de ácido-base simples,
Pero cuando lleguemos a sistemas complejos, que en la presentación ya se los empezamos a mostrar y vamos a llegar, es el final de esta unidad, cuando nosotros estamos hablando de cualquier reacción, siempre, no importa qué reacción sea, esto tiene que estar balanceado. Así, esta reacción está balanceada, estamos bien. Bien, entonces, en el punto inicial no hay reacción. Entonces, no hay reacción, ¿por qué? Porque no agregué nada de hidróxido de sodio. ¿Sí? Antes del punto de equivalencia, ¿qué es lo que pasa? Antes del punto de equivalencia, yo tengo dentro de mi Erlenmeyer mucho ácido clorhídrico y estoy agregando gotitas de esto. ¿Sí? Esta reacción vale. Ahora, ¿quién es el reactivo en exceso y quién es el reactivo limitante? El reactivo en exceso es el ácido clorhídrico. El reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Entonces, en el Erlenmeyer, ¿qué tengo? Si no hay reacción, en el primero voy a tener solo ácido clorhídrico. Acá hay reacción. ¿Pero qué es lo que tengo? En el Erlenmeyer. Cloruro de sodio, muy bien, porque hay reacción, entonces algo de cloruro de sodio se formó, muy bien, y ácido clorhídrico, porque es el reactivo en exceso. Hidróxido de sodio y ácido clorhídrico nunca jamás pueden convivir porque son incompatibles, reaccionan entre sí, ¿sí? Hiperrelevante que entendamos que un ácido y una base me va a dar una sal y agua. O sea, no pueden convivir juntos. ¿Sí? En el punto número 3 que estudiamos, que es el punto de equivalencia, estoy justamente en la situación donde los equivalentes son iguales. Entonces, si los equivalentes son iguales, ¿tengo reactivo en exceso? ¿Tengo reactivo limitante? No. Estoy en la condición estequiométrica donde esto se cumple en exceso. En el punto de equivalencia, los equivalentes del ácido son iguales, esto se pone en minúscula, los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base. Entonces, en el Erlenmeyer solamente voy a tener cloruro de sodio. ¿Sí? Y por último, después del punto de equivalencia, ¿qué es lo que pasa? Ácido clorhídrico no tengo más, porque me lo gasté todo y formé la sal. Pero ¿qué es lo que estoy agregando? Respecto de esta reacción, el limitante ahora va a ser el ácido clorhídrico y el exceso lo voy a tener de hidróxido de sodio. Entonces, el reactivo en exceso es el hidróxido de sodio y el reactivo limitante es el ácido clorhídrico. Entonces, acá, ¿qué tengo? Bien, cloruro de sodio e hidróxido de sodio. Impecable. Esto era lo del primer tema. La hidrólisis del agua está. Acá no estamos, o sea, acá estamos haciendo una descripción cualitativa, ¿sí? Y esta descripción nosotros la podríamos transcribir a la curva. ¿Sí? Si yo hago una curva,
yo acá, en este punto, que sería el punto inicial, voy a tener solo ácido clorhídrico. En toda esta sección de acá, ¿sí? Todo este sector acá, que sería antes, perdón, acá, que sería antes del punto de equivalencia, voy a tener cloruro de sodio más ácido clorhídrico. En el punto de equivalencia, ¿sí? Que se pone así, se pone volumen de equivalencia y pH de equivalencia. Ahora vamos a trabajar sobre estos dos variables. Acá en este punto tengo solo cloruro de sodio y posterior voy a tener cloruro de sodio más hidróxido de sodio. ¿Sí? Esto es una descripción extremadamente cualitativa de qué es lo que pasa. ¿Sí? No estamos hablando de cuál es la descripción desde el punto de vista de ecuaciones ni balance de masa y carga. ¿Sí? Por supuesto, la hidrólisis del agua, siendo que esto es un sistema acuoso, va a estar siempre, 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 siempre. ¿Mm? Pero a partir de esto que escribimos acá, yo puedo llegar a esto. ¿Mm? Escribir esto y escribir esto es lo mismo. ¿Está? Este mismo clase de análisis es el que estamos pidiendo que ustedes entreguen el lunes. Solo que, ¿qué es lo que cambia para la entrega del lunes? Cambian los balances porque lo que cambia es esto. Esto es lo que cambia. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es describir la curva de titulación. Esta es la actividad para el 1 del 6. Es la curva de titulación, base fuerte, ácido fuerte. ¿Sí? Claro, entonces lo que cambia es que el analito es la base y el ácido es el titulante. Hagan, les recomiendo, empiecen por hacer esta clase de análisis. Ay, me estoy dando sombra yo misma. Empiecen por hacer esta clase de análisis y esto. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo identificado esto, luego es muy fácil plantear los balances de masa y carga. ¿Sí? Los balances, a ver, el balance básico, el balance de masa y carga básico va a cambiar porque cambia el sistema. Fíjense que en el punto inicial acá tengo solo ácido clorhídrico, entonces el hidróxido de sodio acá no tiene nada que ver. Acá tengo cloruro de sodio más ácido clorhídrico, acá tengo cloruro de sodio y acá tengo cloruro de sodio más hidróxido. ¿Sí? Entonces, por eso los balances cambian, porque cambia el sistema. ¿Sí? Igual son balances sencillos, porque estamos hablando de un sistema muy simple. ¿Sí? El tema de los cálculos, la idea es que ustedes lleguen a una expresión de la misma forma que está en la presentación que está subida a la página web de la escuela. La idea es que ustedes lleguen a una expresión para poder calcular el pH acá, el pH en cualquiera de estos puntos, el pH acá y el pH acá. ¿Sí? La curva, si ustedes quieren, porque les sirve, ¿sí? Cada uno va a hacer una explicación que, de la misma forma que les digo, no me molesta que se consulten dudas entre ustedes, es deseable, una cosa es que consulten dudas, pero es deseable que la elaboración sea propia. Si ustedes quieren poner la curva titulando este sistema
del simulador hacer la captura, la pueden poner, no hay problema. Si lo quieren hacer a mano, lo pueden poner. Si no quieren poner la curva y quieren sencillamente hacer algo de este estilo, lo pueden hacer. Si lo quieren describir con palabras, lo pueden hacer. Yo en ese sentido les doy libertad al formato que usen, ¿sí? Entonces, los balances que ustedes van a ser las descripciones. Son las descripciones formales. Esto es una descripción hipercualitativa de este sistema. Lo que ustedes tienen es que esto traducirlo en un balance formal. La reacción en cada punto hace falta. La reacción es única. La reacción siempre es esta, ¿sí? Porque la reacción siempre es esta. Lo que cambia es esto que escribimos acá abajo. Si hay reacción, quién está en exceso, quién es el limitante o si tengo cantidades equivalentes. ¿Sí? La reacción es siempre la misma y eso es hiper relevante porque eso simplifica muchísimo el trabajo. No es que tienen 25 reacciones. La reacción química que está pasando en una neutralización siempre es la misma. ¿Mm? Los desprecios, dependiendo el punto de la curva en el que estén, va a ser los desprecios que hagan, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá es muy probable que puedan despreciar los oxidrilos que vienen del agua. De la misma forma que acá, es muy probable que puedan despreciar los hidrógenos que vienen del agua, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Más dudas con esto? Había un par. Ro, vos habías dicho que tenías una duda, pero no me la llegaste a plantear. Los balances antes y después del punto. Bien. Bien, ¿cuál es la duda respecto de esos balances? Sí, en los balances vas a expresar eso. Sí, la sal se está formando. Y de hecho, el tema de que la sal se esté formando es hiper relevante porque vos cuando estás acá, la cantidad de ácido clorhídrico que te queda va a ser un remanente, ¿sí? No es la cantidad inicial. Si me explico acá, antes del punto de equivalencia, lo voy a escribir así, los moles de cloruro que tengo en ese punto van a ser los moles de cloruro iniciales menos los moles de cloruro que reaccionaron. Y estos moles de cloruro que reaccionaron van a ser los moles de cloruro que están formando cloruro de sodio. ¿Sí? Y los moles de cloruro de sodio no son otra cosa que los moles de hidróxido de sodio que yo agregué.
A ver, ojo con el tema de las expresiones. Acá yo no tengo Acá yo no tengo hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, yo tengo cloruro de sodio y ácido clorhídrico. Entonces, antes del punto de equivalencia, el pH es justamente el pH del ácido clorhídrico que sobra, ¿sí? O sea, el pH va a ser del ácido clorhídrico de la fracción en exceso, ¿sí? ¿Y de dónde va a salir eso? Lo voy a trabajar desde acá, de que los moles de cloruro van a ser los moles de ácido en exceso, los moles de cloruro que tengo, y van a ser la diferencia entre lo inicial menos lo que reaccionó. Lo que reaccionó es exactamente igual al cloruro de sodio que se formó, y el cloruro de sodio que se forma es exactamente igual a la cantidad de moles de hidróxido de sodio que agregué. ¿Sí? ¿Y por qué es exactamente igual? Porque la relación es 1 a 1. Un mol de ácido más un mol de hidróxido me da un mol de sal. ¿Mm? Profe, una pregunta. Los moles de cloruro no serían siempre 0,1 molar, porque cuando los neutralizo forman el cloruro de sodio que después se disocia en sodio y cloruro. No, esos van a ser los moles de cloruro iniciales. Lo que él pregunta es si los moles de cloruro, o sea, esto, siempre va a ser 0,1 moles. Y no, porque los moles de cloruro que yo tengo antes del punto de equivalencia, quizás ahí es donde te estás perdiendo, los moles de cloruro que yo tengo antes del punto de equivalencia van a ser los moles de cloruro iniciales, que vos estás planteando que sean 0,1 moles, menos los moles de cloruro que reaccionan. ¿Sí? Los moles de cloruro totales siempre se van a conservar porque la masa se conserva, ¿sí? Pero son los iniciales esos. No sé si quedó más claro ahí. Lo que estaba preguntando es, a él se le confundió esto lo confundió. Los moles de cloruro antes del punto de equivalencia, ¿sí? Estaba escrito acá arriba, los moles de cloruro antes del punto de equivalencia van a ser los moles de cloruro iniciales menos los que reaccionan. No, no hay que poner que la concentración es 0,1, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos es llegar a expresiones generales. Y las expresiones generales son independientes de cuál es la concentración y cuál es el volumen agregado. ¿Sí? Fíjense en la presentación les expresan que el pH en este punto, el pH va a ser el menos logaritmo de la concentración de ácido clorhídrico, llamada así entre comillas porque ácido clorhídrico no tengo, en exceso. ¿Sí? Lo cual tiene sentido. Tiene sentido porque antes del punto de equivalencia yo estoy en esta situación donde tengo cloruro de sodio y ácido clorhídrico. El cloruro de sodio no aporta al pH, entonces lo único que voy a medir es el pH del ácido clorhídrico. Profe, lo que yo te preguntaba era eso, porque no entendía cómo llegar a esa expresión poniendo el cloruro de sodio en los balances. Por eso era lo que me mareaba. Es que no vas a poner el cloruro de sodio en los balances, vas a poner al hidróxido de sodio.
El tema es el detalle. Yo tengo, en ese momento, voy a tener cloruro de sodio. Y voy a tener ácido clorhídrico. ¿Sí? Este es el sistema que tengo antes del punto de equivalencia. Este es el sistema cualitativo. ¿Sí? Sobre esto es que ustedes tienen que plantear balance de masa y balance de carga. Lo que no se pueden olvidar, ¿sí? Porque ustedes me van a poner algo igual a la concentración de sodio. Bien, ¿y la concentración de sodio va a ser igual a la concentración de quién? ¿De dónde viene el sodio? Del hidróxido. Entonces esta va a ser la concentración del hidróxido de sodio. Y es la concentración prima. ¿Y por qué le llamamos concentración prima? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando yo agrego gotitas y las meto adentro del Erlenmeyer? ¿La concentración se mantiene o se mantienen los moles? Los moles. ¿Sí? Vamos a trabajar con normalidad. Así llegamos al mismo resultado que en la presentación. Entonces, este prima que yo estoy metiendo acá, ¿por qué es? Es porque los equivalentes agregados no cambian, sí cambia la concentración. ¿Y por qué cambia la concentración? Porque lo estoy agregando en un volumen más grande. Entonces, esta normalidad va a tener que estar corregida por volumen, por el cambio de volumen. ¿Y cómo hago esa corrección por cambio de volumen? Esa corrección por cambio de volumen va a ser normalidad de la base por el volumen de la base dividido volumen del ácido más volumen de la base. Y eso es lo que me va a dar esta normalidad, la normalidad prima de la base. O sea, esto es la concentración, en este caso expresada como normalidad, corregida por cambio de volumen. Y acá se suponen los volúmenes aditivos.
¿Por qué se suponen los volúmenes aditivos? Porque recuerden que nosotros para trabajar con balances de masa y carga estamos trabajando en sistemas ideales donde no existe contracción o dilatación de volumen por cambio de concentración. ¿Mm? Recapitulando. Antes del punto de equivalencia, el pH va a ser el menos logaritmo de la concentración de ácido clorhídrico que tengo en exceso. El tema es cómo llego a determinar quién es este. Bueno, tengo que empezar por describir el sistema, que el sistema es este, y plantear el balance de masa y carga. El detalle es saber de dónde viene cada uno de los iones. Y ahí es de donde yo me tengo que valer de la expresión general de una neutralización. La neutralización que va a ser hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, que me da cloruro de sodio más agua. ¿Sí? Entonces, teniendo siempre en vista esta ecuación, es que yo sé que el sodio es el mismo que está acá, es el mismo que está acá y viene de acá. Entonces, por eso es que escribo esto. Sí, para el trabajo práctico sí, es relevante. No es que van a vivir haciendo esto, pero ayuda a entender de dónde salen estas expresiones. ¿Mm? Tienen que llegar a poder, en función de los datos que tienen, que normalmente los datos que tienen son volúmenes y concentraciones, tienen que poder llegar a calcular este pH. O sea, tienen que llegar a la expresión pH igual menos logaritmo de esto. O 14 menos el logaritmo de esto en el caso de una base, ¿no? Como están las diapositivas, exactamente, tienen que llegar a esa clase de expresiones. ¿Sí? El tema es, para poder llegar a esa expresión, necesitan hacer toda esta deducción que en las diapositivas no está. ¿Sí? Sí. No, no hay hidróxido de sodio en exceso acá. A ver, formalmente, ¿sí? Olvídate de esto. Supone que estás en un sistema donde tenés cloruro de sodio y ácido clorhídrico. El balance que vos escribirías sería normalidad del cloruro de sodio igual a concentración del sodio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vos escribirías esto, normalidad del cloruro de sodio igual a concentración del sodio. ¿Cuál es el tema? El cloruro de sodio se está formando en esta situación. Entonces, yo sé por esta reacción que el cloruro de sodio, el catión sodio en particular, viene del hidróxido de sodio. Entonces, escribir normalidad del cloruro de sodio, no lo escribo, porque este dato no lo tengo. ¿Yo qué es lo que tengo? La normalidad del hidróxido de sodio. ¿Sí? Hasta
¿Hasta ahí me seguiste, Lu? Bien. Pero, ¿cuál es el problema? Pensá en el diseño experimental. Yo tengo un Erlenmeyer, donde acá tengo el ácido clorhídrico y tengo una bureta, donde tengo el hidróxido de sodio. ¿Sí? La normalidad formal del hidróxido de sodio es la que está acá adentro. Esta es la normalidad del hidróxido de sodio. ¿Mm? Y acá voy a tener una normalidad para el ácido clorhídrico. ¿Sí? El tema es, cuando yo agrego acá gotitas, esta concentración cambia. ¿Por qué? Porque está cambiando el volumen. Hay un efecto de dilución. Entonces, como hay un efecto de dilución, esta normalidad acá no es la misma que esta. Es una normalidad diferente. Por eso le ponemos el prima. Y esta normalidad diferente es debido a ese efecto de dilución. Entonces, debido a la dilución, es que nosotros la normalidad prima la expresamos de esta manera, donde estamos tomando en cuenta esa normalidad original, que es esta de acá, lo multiplicamos por el volumen que estamos agregando, o sea, por las gotitas que estamos agregando, y lo dividimos por esto, que no es otra cosa, esto que está acá, es el volumen total en el Erlenmeyer. ¿Sí? Que va a ser el volumen del ácido más el volumen de la base que agregué. O sea, el volumen del ácido clorhídrico más las gotitas de hidróxido de sodio. ¿Está bien? ¿Dudas respecto de esto? Súper importante entender esto porque las expresiones finales a las que ustedes van a llegar van a tener que tener en cuenta esto. ¿Sí? Piensen que yo esta normalidad no la conozco formalmente. Yo, ¿cuáles son mis datos de entrada? Siempre. Los datos que yo conozco son la normalidad. Ahora te respondo, Pau. Lo que yo conozco es la normalidad del ácido. Porque o lo conozco o lo quiero conocer. La normalidad de la base. Porque de vuelta, o lo conozco o lo quiero conocer. Y después conozco el volumen del ácido, porque o lo mido con pipeta o lo mido con bureta, y el volumen de la base. Porque o lo mido con bureta o lo mido con pipeta. ¿Por qué trabajamos con normalidad? Porque al trabajar con normalidad, las expresiones a las cuales ustedes lleguen van a ser universales, independientemente de si acá, no se ve, independientemente de si acá tienen coeficientes estequiométricos distintos a 1. ¿Sí? Lo pueden trabajar como concentración, se puede trabajar como concentración. El tema es que después hay que estar atentos a qué coeficientes debo utilizar para convertir esa concentración a normalidad, ¿sí? Porque fíjense cuáles son los 4 datos que yo tengo, y estos 4 datos es lo que me permiten después usar esta expresión.
esta expresión es universal y vale siempre, 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 siempre. Si yo reemplazo normalidad por concentración, no vale siempre, ¿sí? Por eso se recomienda que trabajen con normalidades. Entre ustedes y nosotros, y yo en particular, a mí no me gusta trabajar con normalidades. Reconozco su utilidad. Por eso, si quieren trabajarlo con concentraciones, yo no tengo problema. Lo único, añadan cómo harían la conversión de concentración molar que tengo que hacer, multiplicar o dividir para llegar a normalidad. ¿Sí? No me molesta que trabajen con concentraciones, ¿eh? De hecho, yo trabajo, o sea, cuando yo tengo que resolver algo, trabajo con concentraciones. Pero agreguen esto, porque es importante. Para el clorhídrico que está en exceso, ¿acá? Para el clorhídrico que está en exceso, vos vas a plantear un balance de masa para el cloruro. Entonces, la concentración, que va a estar basado un poquito en esto, ¿no? Entonces, la normalidad de cloruro total, o sea, esto va a ser esta concentración más la del cloruro de sodio. ¿Sí? El exceso es este. Sobre este me tengo que quedar. Y también vas a tener que corregir por volumen. ¿Sí? Entonces, la concentración, la normalidad del ácido, la fórmula es la misma. ¿Sí? Sencilla, pero no tenés que sumar, vas a tener que dividir. Vas a tener que restar, perdón. ¿Sí? Es el ácido inicial, pensarlo así, va a ser, me fui de foco, va a ser la cantidad en exceso, ¿sí? Para ponerlo en términos generales, la cantidad en exceso siempre va a ser la cantidad inicial menos la cantidad que reacciona, dividido, entonces, por ahora no dividimos nada, ¿sí? Cantidad en exceso va a ser cantidad inicial menos cantidad que reacciona, ¿sí? Cuando yo esto lo quiero convertir a concentraciones, voy a tener que la concentración en exceso va a ser la concentración inicial, en este caso del ácido clorhídrico, menos la cantidad que reacciona. La cantidad que reacciona es lo que agregué de hidróxido de sodio, todo corregido por sus volúmenes. Entonces, sería normalidad del ácido por volumen del ácido menos normalidad de la base por volumen de la base dividido volumen del ácido más volumen de la base. ¿Sí? La cantidad inicial menos lo que reaccionó dividido la cantidad total. La cantidad que reacciona es la cantidad de cloruro de sodio. Exactamente, la cantidad que reacciona es la cantidad de cloruro de sodio. Y la cantidad de cloruro de sodio es lo mismo que estar diciendo la cantidad de hidróxidos. Bueno, fíjate, ¿sí? Acá yo estoy hablando de antes del punto de equivalencia, nunca me moví al después del punto de equivalencia. Esto es hiper relevante, ¿sí? Tienen que darse cuenta quién es el que está en exceso.
primero lo que tenés que hacer es plantear los balances, ¿sí? Por ejemplo, para el sodio. Acuérdense que los balances de masa se plantea un balance por cada especie, ¿sí? Entonces, planteás este balance, por ejemplo, como planteamos acá para el sodio. El tema es que después tenés que fijarte quién es esta normalidad corregida, ¿sí? Bueno, lo mismo haces para el cloruro, ¿sí? Porque la concentración de cloruro acá más la concentración de cloruro acá es siempre la misma. O sea, mejor dicho, no es que es la misma, es que todo esto así, está formando un único sistema acuoso. Entonces, no es distinguible de ¿sí? Esa diferencia la vas a hacer acá. Acá es donde está la complicación cuantitativa, ¿sí? Tenés que definir quién es esta normalidad corregida por volumen. Profe, y una pregunta. Yo con esta expresión debo calcular mi concentración de ácido clorhídrico en exceso. Y eso lo debería llegar a igualar a hidronio, ¿no? Para después reemplazar en el menos logaritmo de hidronio. Es que eso es por definición de ácido fuerte. O sea, no se olviden las definiciones básicas. Es un ácido fuerte. Y yo puedo trabajar de esa manera porque al ser un ácido fuerte que está reaccionando con una base fuerte, el cloruro de sodio no aporta al equilibrio. ¿Sí? No se olviden que esto es un ácido fuerte, no se olviden de las bases teóricas de todo esto, que tienen que ver con saber quién es el ácido y quién es la base. O sea, sí, eso lo sabía de forma teórica, pero lo que me pasaba es que, por ejemplo, cuando escribía el balance de carga antes del punto de equilibrio, no me quedaba igualado el hidronio con cloruro. ¿No importa eso? Quizás estás planteando mal algo en el balance. ¿Te estás olvidando del sodio? No, o sea, yo pongo el balance de carga y pongo hidronios más cation sodio igual a oxidrilos más cloruro. Bien, Oxidrilos los desprecio, porque es un porque sistema, es un exceso de ácido fuerte, sí. pero me queda el sodio que me molesta ahí, que no sé bien cómo sacarlo del balance. Bueno, pero la concentración de sodio la tenés, la conocés, porque es esta. Vos tenés una expresión del balance de masa acá. Esto es dato, porque de vuelta, les vuelvo a decir, estos son los valores donde 3 los vamos a conocer y va a haber uno que va a ser nuestra incógnita. ¿Sí? Eventualmente, si lo que yo quiero es calcular pH, esto son todos datos conocidos. ¿Sí? Yo teniendo 3, aplico esta ecuación y sale el cuarto. Y con estos 4 datos, yo puedo calcular el pH, yo puedo dar una expresión para el pH. ¿Sí? Lo que vos te estás olvidando es que esto es dato. Exactamente, Pau. En el balance usás los cloruros que sacan corrigiendo por volumen. Sí. Y en el balance de carga, los cloruros tendrían que ser los cloruros totales, ¿no? Porque después cuando despejo el sodio, me queda cloruros totales menos el sodio. Sí. Perfecto. Bueno. Sí, sí, siempre es cloruros totales menos el sodio. Y si vos te fijás, los cloruros totales
menos los cloruros que reaccionaron, que son los que formaron cloruro de sodio, que son los del hidróxido de sodio. Entonces, los moles de cloruro antes del punto de equivalencia van a ser los hidronios antes del punto de equivalencia. Esto sale del balance de carga. El tema es, tengo que hallar la expresión de estos cloruros, corregidos por volumen, y de estos cloruros, corregidos por volumen, que estos van a ser el sodio. Volumen arbitrario, en realidad, acuérdense que las expresiones tienen que quedar expresadas justamente en función de estos 4 valores. ¿Sí? Para que sean generales, las expresiones tienen que estar en base a esto, no en base a otra cosa. Si ustedes quieren, esto es un ejercicio individual, si ustedes quieren, pueden generar esas expresiones, meter los valores en el simulador y fijarse si las expresiones sirven. ¿Sí? Porque el simulador les da el valor de pH, entonces ustedes pueden verificar si las expresiones a las que llegan son correctas. Profe, entonces lo diferente del trabajo anterior sería que hay que llegar a la expresión con todos los balances, pero sin calcular un pH en sí, con los números. No es calcular un pH en ningún momento, ¿eh? En ningún momento hay que calcular un pH. Ustedes tienen que llegar a las expresiones, ¿sí? La actividad que se entrega el lunes es la siguiente. Ustedes tienen que plantear para la curva base fuerte, ácido fuerte, ustedes tienen que plantear las expresiones generales que describen una curva de titulación. Y las expresiones generales no son otra cosa que el pH inicial antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia, después del punto de equivalencia. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. No puede ser una sola, porque voy a tener una para el inicial, otra para el punto de antes del punto de equivalencia, otra en el punto de equivalencia y otra después del punto de equivalencia. Puede ser que en el punto de equivalencia, en este caso, lo tengan que deducir a nivel teórico. ¿Sí? Esto es la tarea. Esa es la actividad. Inicial, antes del punto, en el punto, después del punto. Con la formalidad desde la analítica. Y lo que les decía es, si quieren, pueden, una vez que llegan a la expresión, pueden ir al simulador y verificar si esa expresión es válida, haciendo las cuentas. Pero eso no me lo tienen que entregar. Eso es un ejercicio para ustedes que si quieren lo pueden hacer. ¿Sí? Bien, ¿dudas de los ejercicios de la guía que mandamos? Bueno, ahora lo vemos. Denme 2 segundos, si quieren junten esas dudas y me lo mandan. ¿Lo pueden hacer en una hoja? Sí, yo recomiendo que lo hagan manuscrito, porque la verdad es que para hacer balances de masa y demás van a estar 5 años para poder hacerlo en computadora. Entonces yo recomiendo que lo hagan manuscrito. Lo que sí les pido es que, de ser posible, a ver, si no tienen compu, no, pero de ser posible que las imágenes me las peguen en un Word, porque seguramente van a usar más de una hoja, entonces
para que así me quedan ordenadas y me es más fácil corregirlo y mandarle las correcciones por el mismo método que usamos antes, ¿sí? Es lo único que, de ser posible, a ver, si no tienen compu, no, me mandan las fotos, ¿sí? Pero creo que la mayoría de ustedes tiene compu, entonces les pido ese favor, que lo metan en un Word y me lo mandan, ¿sí? Y yo lo corrijo en el Word. Los que no, porque algunos de ustedes me están mandando las fotos que lo hacen manuscrito, no hay inconveniente, yo me manejo con las fotos, no son tantos, ¿sí? Eh, bien, si no hay más dudas de esto, miramos los ejercicios que les mandamos a hacer, junten las dudas, ¿sí? 30 segundos y vengo, porque estoy teniendo una pequeña revolución acá nuevamente. Bueno, aquí estoy, vamos con las dudas. Cuando eligen un indicador, lo que tienen que hacer es justificar por qué eligen ese indicador. No vamos a llegar hoy a ver la parte teórica, que era mi deseo, pero brevemente expliquemos un poquito cómo funciona un indicador a modo de introducción. La semana que viene lo continuamos, ¿sí? Si yo tengo una curva de titulación, por ejemplo, ácido base, ácido fuerte, base fuerte, el indicador, si yo tengo acá lo que es el pH de equivalencia, que se va a corresponder con un volumen de equivalencia, el indicador tiene que estar en el rango lo más cercano al punto de equivalencia. Siempre. Entonces, este va a ser el rango del indicador, que muchas veces se denomina PI o PKI. Depende de la bibliografía. Dependiendo cuál sea la clase de titulación, a mí esto acá me quedó medio chingadito, en realidad esto es bastante más vertical cuando yo tengo fuerte, fuerte, ¿sí? Sería más así. Dependiendo cuál sea la titulación, es si este rango es más grande o más chico. Por ejemplo, en esta titulación fuerte, fuerte, yo puedo estar trabajando con un rango que viene desde acá hasta como por acá, ¿sí? Porque fíjense que esto es prácticamente vertical en todo este rango. Entonces, todo este es el rango posible del indicador.
¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Usualmente, salvo que yo esté estudiando una curva de titulación a nivel potenciométrico, donde tengo punto a punto la curva, que fue lo que hicieron ustedes el año pasado en instrumental, usualmente lo que yo tengo es un valor acá, 1 o 2 puntos acá, el punto de equivalencia y 1 o 2 puntos acá. No tengo más puntos. Entonces, por eso es que se restringe que para elegir indicador, el valor del PK del indicador sea más menos 1 el valor del pH de equivalencia. ¿Sí? Porque no es que tengo todos los puntos, ¿sí? Yo tengo nada más que algunos cuando trabajamos esto a nivel teórico. Entonces, como tengo nada más que algunos puntos, lo que hago para poder restringir la determinación y para que mi elección sea lo más segura posible, me restrinjo a este rango, ¿sí? El valor del punto de equivalencia, del pH en el punto de equivalencia, lo necesito calcular siempre. Entonces, teniendo el valor del punto de equivalencia más menos 1, ese va a ser el indicador apropiado. Y sencillamente se justifica de esa manera, ¿sí? Hay más teoría asociada. Yo quería hoy hacer la deducción de por qué llegamos a esto, pero todo lo que estuvimos charlando es hiperrelevante para poder llegar a este valor, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer la semana que viene. Pero sencillamente la justificación es teórica, desde acá. En estos ejemplos donde tenemos ácidos y bases fuertes, el pH siempre es 7 porque la sal que se forma es una sal neutra. Y lo tienen que justificar desde ahí. Ya, el hecho de que cuando yo tengo fuerte, fuerte, el punto de equivalencia siempre es 7, se justifica desde hidrólisis. Desde hidrólisis de sales. ¿Mm? Lo ideal respecto de qué indicador elegir es aquel que el cambio de tonalidad sea fácilmente visible. El azul de bromotimol no es muy utilizado porque tenés que tener mucha experiencia para poder detectar cuál es el verde del punto de equivalencia. Porque cuando yo ya me estoy, o sea, en el caso de fuerte, fuerte, es fácil porque esté acá, o esté por acá, el verde va a ser verde, ¿sí? O sea, no hay mucho problema. Pero cuando yo no estoy en situaciones de fuerte, fuerte, sino que estoy en débil, fuerte, a veces la tonalidad del verde no es tan trivial darse cuenta cuál es la de equivalencia. Entonces, por eso el azul de bromotimol no se usa tanto y se prefiere usar la fenoftaleína porque con fenoftaleína el cambio de color es rotundo, es de incoloro a rosa. ¿Sí? Entonces, el tema de qué colores puedo llegar a tener, el problema está a veces en las tonalidades que dependen mucho del ojo
y de la experiencia del analista, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo situaciones donde se depende tanto de la experiencia del analista, se buscan alternativas. A veces no hay alternativa y hay que usar el azul de bromotimol, porque, por ejemplo, si ustedes en algún momento les toca titular, hacer control de alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico, su acidez se mide sobre azul de bromotimol. Es un ejemplo, ¿sí? No se mide con fenoftaleína, porque el isopropílico y la fenoftaleína reaccionan. Entonces se mide sobre azul de bromotimol. De la misma forma, por ejemplo, la acidez del metanol se mide con rojo de metilo, que también es un indicador que tiene un punto de equivalencia que son tonalidades del naranja. No es tan fácil de ver, pero no hay otra opción. Entonces, siempre se elige que el cambio de tonalidades sea lo más rotundo posible, pero a veces no hay opción. Todo eso se justifica desde la teoría. ¿Sí? Más allá de que hay una deducción matemática para llegar a esto, cuando nosotros elegimos un indicador, sencillamente lo elegimos desde acá y desde acá. Y para predecir el color del indicador respecto a diferentes pHs, ustedes lo que tienen es que tomar cuál es el valor del rango de viraje, ¿sí? Por debajo vamos a estar en, digamos, la parte ácida del indicador, por encima vamos a estar en la forma básica, y a partir de ahí van a poder predecir cuál es el color. En el medio es la mezcla de los dos colores. Sí, en el medio es la mezcla. Por eso está bueno, más que el azul de bromotimol, que te da justamente verde, por eso está bueno ver otra clase de indicadores, ¿sí? O sea, pasar del amarillo al violeta. Es muy concreto, el punto se ve súper bien. O sea, ante la duda, claro, o sea, pardo ni siquiera es un color, o sea, es una gama de colores, es una tonalidad de colores. Es difícil, cuando hay tonalidades es difícil. Por eso yo les daba el ejemplo, el azul de bromotimol, el punto de equivalencia es verde, el rojo de metilo, el punto de equivalencia es naranja, no es trivial. Bien. El color es cuando es para abajo, ¿sí? Supongamos que este es el rango del PKI, en el medio yo tengo el PKI acá, hacia acá va a ser la forma ácida, porque estoy en pHs más ácidos, hacia allá va a ser la forma básica, porque estoy en pHs más básicos. Y en el medio voy a tener la mezcla de colores. Por eso lo ideal es tener un indicador que los colores no se mezclen, sino que sean bien diferentes. ¿Sí? Bien. Había más dudas de los problemas.
cuando es el violeta amarillo, lo que empezás a ver, lo que ves es que aparece el violeta o desaparece el violeta y te aparece el amarillo, ¿sí? Son titulaciones, cuando yo tengo esa clase de cambios, son titulaciones donde si soy cuidadoso, el cambio de color se ve bien, es bastante abrupto. O sea, pensalo como con la fenoftaleína, que ustedes lo conocen, que de incoloro pasa a rosa. Esto es algo parecido. Por eso también es súper importante poner poca cantidad, porque si yo tengo un amarillo patito, esa aparición del color violeta posiblemente me la enmascare ese amarillo patito. Entonces, por eso hay que poner poquita cantidad. 11D. Voy a abrir la IA. D. Si diluís 10 veces el titulante, lo que vas a ver es que este volumen se hace cada vez más grande, ¿sí? Porque la cantidad de moles que estoy agregando del titulante es cada vez más pequeña, ¿sí? Entonces este volumen aumenta. Si diluís 10 veces el titulado, este volumen se va a hacer más pequeño, ¿sí? Porque voy a tener menos moles. Entonces se va para allá, ¿sí? Si diluís 10 veces ambos, no vas a ver cambios. O no deberías ver cambios. No deberías ver cambios. Lo que puede pasar es que veas cambios acá, en el pH inicial y en el pH final, ¿sí? Porque si yo diluyo, por ejemplo, el analito, su pH va a aumentar, ¿sí? Y si yo diluyo el titulante, en este caso, por ejemplo, el pH final va a bajar, ¿sí? Entonces, no solamente voy a ver un efecto sobre el volumen incorporado, sino también sobre el pH final e inicial. Si diluyo ambos, el volumen de equivalencia, si los diluyo ambos en 10 veces, el volumen de equivalencia puede no cambiar, pero sí va a cambiar esto, el pH inicial y el final. No, es solo eso, es ver qué es lo que pasa, ¿sí? Porque lo que les piden es dibujen la curva, ¿sí? Cuando les piden dibujen una curva, no les están pidiendo que la calculen punto a punto. El dibuje refiere a un esquema donde tienen que marcar nada más que puntos principales, ¿sí? No. A ver, el dibujo así tiene que estar completo. Lo que pasa es que no se ponen a calcular punto a punto. Calculan el primero, calculan el de equivalencia, un último y tiran la curva. ¿Sí? ¿Qué exactamente? 4 puntos. El 14 dice, una solución se valoró con ese ácido. ¿Cuál es ese ácido? El ácido oxálico es ese, que es un patrón, es uno de los patrones. Se pesaron 42 miligramos del patrón y se gastaron 15,20 miligramos de hidróxido. En cambio, con 50 miligramos se emplearon 18,01. Calcular la normalidad real y el factor de la solución. O sea, lo que tienen que, o sea, eso es un duplicado. O sea, son 2 determinaciones, porque siempre, yo supongo que esto Pablo Cancián se los dijo, o sea, siempre para determinar
cualquier cosa en cuanti hay que hacer duplicado, ¿sí? Entonces, se calculan, claro, yo calculo, yo tengo una determinación A, ¿sí? Una determinación 1 y una determinación 2, calculo el valor normalidad 1 y normalidad 2 y lo que informo es el valor promedio. ¿Sí? Y es el valor promedio calculado acá, ¿sí? No hago promedio en ningún otro lugar, porque si hago promedio de masas, promedio de volúmenes, hago lío. Tengo que calcular las normalidades y con eso hacer el promedio. El 15 y el 16, el 15 y el 16 es lo mismo, ¿sí? La diferencia en el 15 y el 16, yo acá estoy determinando factor. ¿Sí? Entonces, cuando yo determino factor, en la determinación 1 tengo una masa 1 y un volumen 1. Y en la determinación 2 tengo masa 2 y volumen 2. Cuando yo estoy calculando concentraciones, que es el caso del ejercicio 15, fíjense que el volumen del ácido es el mismo, es la misma alícuota, son 25 mililitros. Entonces, acá sí pueden hacer promedio de volúmenes de la base y calcular la normalidad. El tema es, tienen que ser muy coherentes en dónde hacen el promedio en función de los datos que les dan. La normalidad promedio en el ejercicio 14 es la normalidad real. En el ejercicio 16 no pueden hacer el promedio de volumen de la base porque cambia el volumen del ácido y el volumen de la base. Tienen que calcular la normalidad y eso es lo que promedian. Bien. ¿Tenemos más dudas, niños? A lo largo de la clase tuve 2 caídos, no sé quiénes son, ya me voy a enterar, claramente. Pero bueno. Bueno. Detenemos la grabación entonces.